Shalom, chicas. Hablamos ahora del tema de brajot. Ok, vamos a seguir con brajot. El tema que yo voy a hablar con ustedes es mezonot. Ok, lo que yo quiero hablar con ustedes entonces es un poco de la diferencia de mezonot con amotzi y todo eso. Ok, entonces para empezar yo voy a dar a ustedes algunos nombres un poco difíciles, pero después yo puedo escribir en la descripción del vídeo. Entonces vamos a decir aquí que hay tres tipos, vamos a decir tres tipos de mezonot, ¿ok? Hay el pan, ¿ok? Que es un tipo, que son de los granos, los 5 granos. Yo quería decir a ustedes los granos en español, pero yo no sé. Ese es el problema, yo no sé decirlo, el nombre de los granos en español, ¿ok? Y entonces yo tenía mitad en portugués, mitad en inglés, entonces se quedó un balagá. Y al fin entonces son los 5 granos, ¿ok? Entonces hay el trigo, la cebada, avena y hay dos más que yo no sé decir en español, que yo voy a esperar a ustedes que me digan, ¿ok? Por favor, los 5 granos en español. Ok, y entonces lo que pasa, entonces cuando un alimento es producido con esos 5 granos, se hay en la producción de lo que uno preparó 20% de esos granos cocidos, ok, hay que estar cocido. Entonces se encuadra en el tema de mezonot, ok. Si no está cocido, es adamá. Por ejemplo, si uno quiere, no sé, comer por ejemplo avena sin cocinar. Avena con banana, por ejemplo. Ahí seguro que es adamá, porque yo también voy a tener la banana. Pero aunque yo coma solamente la avena, por ejemplo, vamos a ver, solamente la avena, yo voy a decir la brajá adamá, ¿ok? Cualquier tipo de grano que yo coma sin cocinar, yo voy a decir adamá. Y los tres tipos que yo quería decir a ustedes. Entonces hay el pan, hay lo que llamamos de patrabá bekisnin, voy a escribir a ustedes. Y el tercer tipo, maase kedeira, ¿ok? Hablando del primero, que es amotzi, ¿ok? Ya hablamos la última clase, no tengo más que hablar de eso. Es amotzi. Y la característica del amotzi es que tiene básicamente harina y agua, ¿ok? Eso es la característica principal de amotzi. Y que cuando uno prepara, lo hace horneado, ¿ok? Horneado, esa es la característica principal. Ahora para mezonot, lo que va a cambiar es que si yo quiero preparar un pan y yo quiero hacer la braja de mezonot, si yo soy sefaradí es más fácil, ¿ok? Porque sefaradí, ellos prefieren que el pan sea solamente así, ellos no ponen azúcar, ¿ok? Ashkenazí tiene el costumbre de poner azúcar y otras cosas en el pan. Entonces, si lo que yo agrego a mi pan es más de que la cantidad de agua, entonces yo cambio para mezonot, ¿ok? Esa es la idea. Ahora hay también un otro problema. El problema que aquí hay muchos panes que son mezonot. Y hay muchos rabinos que hablan que cualquier tipo de pan, aunque no sea pan, pero se parezca con pan y tenga el gusto de pan, se debe hacer amotzi, ¿ok? Entonces uno tiene que decidir cuál va a ser, qué va a seguir, ¿ok? ¿Qué quiere seguir al respecto de eso? No hay mucho que decir. Es una opinión que ustedes tienen que ver con los rabinos. Muchos rabinos dan permiso. Por eso que se vende mucho pan mezonot, ¿ok? Porque también hay que ver, muchas veces cuando uno va a comer un pan mezonot, está comiendo el pan mezonot como si fuera un pan, porque va a comer como la comida principal o va a comer con otros tipos de comida. Entonces es una situación muy difícil que se considera que no es pan, ¿ok? Pero uno tiene que ver con su rabino lo que es mejor para él. Ese es el pan.
Ahora hablamos entonces, vamos a volver un poco los temas, ¿ok? Va a quedarse un poco de balagá. El segundo que nosotros hablamos, que era el Pat Rabá Bekisnin, son productos que se parecen mucho con pan, pero lo que cambia es la cantidad que tiene ahí de harina, de agua y la manera de preparar. Entonces, lo que es mesonot en la segunda categoría son cosas que muchas veces pueden ser horneadas, ¿ok? Pero que no son trabajadas con las manos. Por ejemplo, una torta, un pastel. Cuando uno va a preparar un pastel, la masa es líquida, ¿está bien? Entonces, por eso que uno ya sabe que es mesonot. O cuando uno va a preparar algo, aunque sea un poco más dura, que se puede trabajar con las manos, pero no es horneado. Por ejemplo, donuts, ¿ok? Sufganiyah, que se hace frito. No me recuerdo cómo es frito, ustedes van a decirme. Entonces ahí es considerado mesonote porque es en el aceite. Está sumergido en el aceite. Freído, ¿no? Creo que era. Está sumergido en el aceite. Entonces ahí ya es mesonote. ¿Ok? Y uno lo hace así para saber si es amotzi o si es mesonote. Ahora, cuando uno va a comer mucho de esa segunda categoría, mucho pastel, muchas galletas y todo eso es como parte de una comida principal, ¿sí? Es tu comida principal. Entonces uno lo va a considerar como amotzi, ¿ok? Ahora, ¿cuánto de mesonot uno debe comer para que se considere amotzi? Entonces, lo que hablamos la última clase. Hay que comer aproximadamente de 220 gramos hasta 300 gramos para que sea considerado la comida principal, ¿ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la pizza o un pastel que está muy rico y uno quería mucho comer y sabe que va a comer la mitad de la torta. Entonces, es como mi comida principal. Yo no me va a hacer más una cosa chiquita que voy a comer. Entonces, yo preparo como amotzi. Yo voy a hacer netilat yadayim, yo voy a comer con la braja amotzi y después voy a hacer birkat hamazon, ¿ok? Ahora, lo que puede pasar es que yo me siento para comer y yo pienso, voy a comer, voy a probar solamente, no quiero comer. Pero así que yo probo, está muy rico, yo quiero comer más. Y yo sé que yo voy a comer más de lo que ya comí, ¿sí? Y que voy a comer más de 230 gramos y algo así. Entonces yo puedo parar todo, me hago a netilat yadayim, hago otra vez la braja amotzi y cuando como todo, yo hago birkat hamazon, ¿ok? Ahora, si yo solamente empecé a comer, yo empiezo a comer, como, y cuando yo miré, ya comí un montón, yo creo que ya comí mucho más que 300 gramos. Entonces, aunque yo empecé haciendo mesonot, yo termino con birkat hamazon, ¿ok? Y si pasa al contrario, que yo empecé comiendo algo mesonot, como como amotzi, porque yo pensé que estaba muy rico y yo empecé a comer y todo, pero después que como un poquito ya no quiero más, ¿ok? Entonces yo no alcancé los 200 o 300 gramos. Entonces yo termino, aunque yo tenga sido netilat yadayim, amotzi, yo termino con la braja a la mejilla, ¿sí? La braja a la mejilla es la última braja cuando nosotros comemos algo de mesonot, ¿ok? Que es lo que nosotros estamos hablando hoy, ¿cierto? Hay un montón de información, estoy pasando todo, no sé si está bien, pero podemos volver. Si ustedes tienen dudas, me escriban en el WhatsApp y si necesito yo vuelvo, porque estoy con el bebé también, está más difícil de concentrarme en la clase. Ok, vamos a ver si no me olvidé de nada de ese punto. Ok, hablamos de todo. Y todo eso que estoy hablando de la última braja, de hacer birkat hamazon o a la mejilla para mesonot,
es solamente si uno come un kazait en 4 minutos, ¿sí? Siempre siguiendo esa regla que nosotros ya tenemos de la otra clase. Ahora, lo punto que yo quiero hablar con ustedes es de una comida que nos gusta mucho y que a veces trae un poco de confusión. Es ¿cómo se habla ahora? El helado. Porque a veces ahí, cuando uno come helado, viene ahí con el cone, ¿sí? Que es hecho de mesonote. Y muchas personas tienen dudas si deben bendecir el cone separado, ya está todo incluso y todo eso. Entonces lo que seguimos es, si una persona va a comer el helado y el cone no es algo que le gusta mucho, es solamente como que algo para que se ponga el helado. Entonces, cuando uno hace la braja de Sheakol para el helado, ya está incluido también el cone. Ahora, personas que les gusta mucho el cone, ¿ok? Para esas personas, lo más recomendable es hacer Sheakol para el helado. Y cuando alcanza ya el cone, entonces hace otra vez la braja mesonot y come del cone, ¿ok? Y después se van a comer juntos. No hay problema. Pero sí está permitido bendecir separado. ¿Ok? Y el último que nos falta es la tercera categoría que nosotros hablamos, Maase Kedeirá, que es mesonot, que aunque la manera de preparar se parece mucho con pan, por ejemplo, cuando se prepara una pasta, ¿ok? No es pan, ¿sí? Una pasta no llega a ser pan y nunca va a recibir la braja de amotzi, ¿ok? Siempre va a ser mesonote, aunque una persona coma 1 kilo de pasta, ¿ok? Siempre va a ser mesonote, ¿ok? Y terminamos con ala mejía. Ahora una otra comida también que trae un poco de confusión es el arroz. El arroz es un grano que también nos tiene la capacidad de llenarnos muy bien. Entonces, lo que los rabinos instituyeron, yo voy a aprender esa palabra un día, es que una persona cuando va a comer arroz debe decir la braja mesonot, ¿ok? Pero la última braja para el arroz es sheakol. ¿Ok? No cambia. La última para arroz es sheakol. ¿Ok? Y para terminar, hay más un caso. Solo quería decir a ustedes un poco de ala mejía. ¿Ok? Entonces, ala mejía es una de las oraciones, de las bendiciones que son menshalosh, que son las 3 principales. Uno debe decir ala mejía cuando se come de un fruto de Israel, de uno de los frutos de Israel, o cuando se come de uno de los granos de Israel, que son los 5 granos que yo estoy esperando de ustedes para que me traduzcan para el español correctamente, o cuando se bebe vino, de vino o jugo de uva, ¿ok? Y entonces, si ustedes no saben dónde está la oración a la mejía en el sidur de ustedes, me escriban en privado o también en el grupo, no hay problema, para que nosotras podamos buscar juntas y si hay alguna duda de cómo decirla, para que yo pueda explicar en privado, ¿ok? Porque es un poquito difícil si uno no tiene el costumbre de decir, porque está dividida en 3. Es una oración, pero se ramifica en 3. Porque a veces uno comió una cosa, otra cosa, ¿ok? Entonces, si necesitan de ayuda para aprender a decirla correctamente, me escriben que yo voy a enseñar a ustedes. Ok. Espero que se quedó todo claro. Y si hay dudas, estoy disponible. Pueden escribir en los comentarios. Si prefieren también, me envíen también, en privado, en el grupo, la manera que sea mejor para ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Después envío a ustedes las preguntas. Hasta luego.